Rajmáninov tenía una fuerte relación con Chaikovsky, quien fue el pilar que sostuvo los primeros años de su carrera. Chaikovsky no solo fue su mentor, sino su mayor defensor y una figura casi paternal que reconoció de inmediato el genio del joven. El veterano compositor quedó tan impresionado con la ópera de graduación de Rajmáninov, Aleko, que propuso que se presentara junto a su propia ópera Iolanta en el Teatro Bolshoi, un honor inimaginable para un estudiante. Sin embargo, esta protección se desvaneció trágicamente con la repentina muerte de Chaikovsky en 1893. Sin su guía, Rajmáninov quedó vulnerable ante un entorno musical feroz, lo que preparó el escenario para el fracaso más devastador de su vida. El estreno de su primera sinfonía, Opus 13, el 28 de marzo de 1897. Este evento no fue un simple tropiezo, fue una humillación pública de proporciones catastróficas que marcó un antes y un después en su psique. El director de la orquesta, Alexandr Glazunov, despreciaba la modernidad de la obra y, según testigos, llegó al podio en un estado de embriaguez evidente, dirigiendo con una negligencia tal que la orquesta sonaba desarticulada y caótica. Rajmáninov, consumido por una ansiedad paralizante, no pudo soportar ver el desastre desde el público y pasó la función escondido en una escalera metálica detrás del escenario, tapándose los oídos. El golpe final llegó con la crítica del influyente César Cui, quien escribió con sadismo que, si hubiera un conservatorio en el infierno, Rajmáninov recibiría el primer premio por una sinfonía que comparó con las 10 plagas de Egipto. Este fracaso no solo destruyó su confianza, sino que lo sumió en una depresión clínica tan profunda que durante 3 años se vio incapaz de escribir una sola nota, describiendo su estado como un bloqueo del alma, donde se sentía un vegetal mental incapaz de funcionar. Durante este oscuro intermedio, el compositor tuvo que sobrevivir dando clases de piano y empeñando sus pocas pertenencias, como el reloj de oro que le había dado su antiguo maestro Severev, viviendo en una penuria económica que agravaba su angustia. Ni siquiera la intervención del gran León Tolstói, a quien Rajmáninov admiraba y quien intentó animarlo sin éxito, pudo sacarlo del abismo. Fue necesaria la intervención médica del doctor Nikolai Dahl, quien mediante sesiones diarias de hipnoterapia y psicoterapia entre enero y abril de 1900 logró reconstruir su voluntad. De estas cenizas emocionales surgió finalmente el concierto para piano número 2, dedicado a Dahl como agradecimiento por salvarle la vida y la carrera, una obra que se convirtió en su redención absoluta. Su vida personal, este renacimiento coincidió con su matrimonio en 1902 con su prima hermana Natalia Satina, una unión que tuvo que celebrarse en una pequeña capilla militar para evadir las estrictas leyes canónicas de la Iglesia Ortodoxa. Natalia se convirtió en su roca, acompañándolo en la crianza de sus hijos Irina y Tatiana, y apoyando su carrera, despegó nuevamente como director en el Teatro Bolshoi, donde impulsó una disciplina férrea y modernizó la disposición de la orquesta. Sin embargo, la agitación política de la Revolución de 1905 lo llevó a buscar refugio en Dresde, donde compuso su majestuosa Segunda Sinfonía y el poema sinfónico La Isla de los Muertos, inspirado en la pintura de Arnold Blomqvist. Posteriormente, su vida gira por Estados Unidos en 1909, donde estrenó el titánico concierto para piano número 3.
La paz duró poco. Tras estallar la Primera Guerra Mundial y sufrir la pérdida de amigos cercanos, compuso sus famosas Vísperas Opus 37 y la sección de los 14 romances conocido como Vocalice. El estallido de la Revolución de Octubre de 1917 cambió su destino para siempre. Tras ver su amada finca de Ivanova confiscada y sumida en el caos, huyó de Rusia con su familia en un trineo abierto hacia Finlandia, llevando consigo solo unos pocos bocetos musicales. A los 44 años, exiliado y con deudas, decidió reinventarse como pianista virtuoso para mantener a los suyos, rechazando prestigiosas ofertas para dirigir orquestas en Boston para centrarse en sus giras. Al establecerse finalmente en Nueva York, Rajmáninov recreó una atmósfera puramente rusa en su hogar de Rivers Drive, empleando sirvientes rusos y manteniendo las costumbres de su tierra, mientras firmaba contratos con Steinway y Victor Talking Machine Company. A pesar de sufrir de dolores crónicos en la sien que lo llevaron al quirófano, nunca dejó de apoyar a sus compatriotas necesitados desde la distancia y fundó la editorial Tahir para promover la música rusa, consolidándose no solo como el último gran romántico, sino como un hombre que, pese a la melancolía y el éxito, transformó su dolor en algunas de las melodías más inmortales de la música. Tras su exilio en 1918, la producción de Rajmáninov se ralentizó drásticamente. Él mismo confesó que, al perder su patria, se había perdido a sí mismo. Durante años, se volcó casi exclusivamente en su carrera como pianista para sostener a su familia, logrando una solvencia que le permitió vivir entre la élite de Nueva York y Beverly Hills. Sin embargo, en 1926 retomó la pluma para completar el concierto para piano número 4 y las 3 canciones rusas. En la década de 1930 encontró un nuevo refugio espiritual en Villa Cenar, su casa en Suiza, donde el aire del lago Lucerna le devolvió la inspiración para crear 2 de sus obras más brillantes, la Rapsodia sobre un tema de Paganini y su tercera sinfonía.
Pese a su éxito y a su amistad con genios como Vladimir e Igor Stravinsky, la sombra de la guerra y la enfermedad nunca la abandonaron. Tras huir de la Europa dividida por la Segunda Guerra Mundial, se estableció definitivamente en Estados Unidos, donde compuso su testamento musical, las Danzas Sinfónicas Opus 45. Su salud comenzó a quebrarse bajo el peso de la esclerosis y el melanoma agresivo, pero su disciplina fue inquebrantable. Apenas un mes antes de morir, se naturalizó como ciudadano estadounidense y realizó su último recital, cerrando su carrera con la marcha fúnebre de Chopin. Sergei Rachmaninoff falleció el 28 de marzo de 1943 en Beverly Hills, a las puertas de sus 70 años. Aunque deseaba descansar en suelo ruso junto a sus maestros, fue enterrado en Nueva York, dejando tras de sí el eco de un piano que, como él mismo dijo al oír a Horowitz, tocaba de una forma que solo podía soñarse en la tierra.